la película uruguaya Años Luz e invitamos a Joaquín Maguad, su director, a venir a conversar de esta película con nosotros. Joaquín, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias por recibirme. ¿Cómo le contarías a alguien que todavía no la vio de qué se trata Años Luz? Bueno, Años Luz es una historia familiar, eso es lo primero que le diría, una historia familiar que trata sobre tres hermanos, es una historia de un reencuentro de tres hermanos adultos que están distanciados hace un tiempo y se reencuentran para concretar la venta de la casa donde vivieron en su niñez, en el interior de Uruguay, en Carmelo. Bien, ¿hay algo de autobiográfico en esta historia? No, más o menos. Me río porque me lo han preguntado bastante y es verdad que uno tiende a pensar cuando es una historia familiar, es bueno, estás hablando de tu familia, ¿no? Pero además hay como mucha calidez en cómo está contado, tiene muchos detalles que uno dice, bueno, todos los directores, todos los artistas traen de su vida un poco y puede dar que sea tu historia familiar también. Sí, no es mi historia familiar, si bien tengo tres hermanos y mi padre tiene dos hermanos más y mi madre tiene dos hermanos más, como que es el número 3 se viene repitiendo y un poco también influyó eso en la decisión de que sean 3. Claro. Que sean 3 es una cosa, que sean 2 es otra, que sean 4 es un montón. No entrábamos en el auto si eran 4, así que dije, bueno, que sean 3. Perfecto. Te iba a preguntar porque la hermandad ha dado para mucho en el cine, ¿no? El tema de los hermanos y, por ejemplo, eso, no es lo mismo 2 que 3. ¿Investigaste? O sea, ¿cómo te metiste en el tema de los hermanos y la hermandad para lograr esta verosimilitud, incluso en los diálogos? Sí, yo creo que la hermandad y lo familiar, sobre todo, es un terreno que hay mucho material ahí para trabajar. Nosotros nos metimos en el mundo de Años Luz primero pensando en hacer una road movie, que es una película de carretera, una película donde haya un viaje, y después apareció lo de los hermanos, y lo vincular y lo familiar. Era una necesidad primero de hacer una peli así, de meter a unos personajes en un auto, que emocionalmente estén muy lejos, pero físicamente tengan que estar muy cerca durante un tiempo, y bueno, y eso que eso haga que se choque un poco toda la parte de física y emocional, ¿no? Y ese movimiento que se mezcle un poco con lo físico, ¿no? De estar ahí metidos en un auto y no estar bancándose, pero aparentar que sí. Bueno, me gustaba un poco esa contradicción. O sea que la road movie era la idea inicial. Sí, era la idea inicial. Después hay una necesidad mía, más como director, de trabajar con actores y hacer una peli de personajes. Entonces eso me interesaba y bueno, eso obviamente repercutió mucho en la dinámica de trabajo de la película, con esto de ensayar y de probar muchas cosas y de construir ese vínculo de hermanos, independientemente de lo visual y de que vos veas a los actores y digan, mirá, separé, pueden ser hermanos, porque es verdad. Digo, vos ves a los personajes, ves a los actores y decís, pueden llegar a tener un parecido, pero a mí me importaba mucho que esa construcción se dé, que esa relación se dé desde la construcción. Claro, yo te iba a preguntar si demandaba más desde el lugar de la dirección de actores el tema familiar, porque tenés que lograr un vínculo que viene de muchos años antes, que por ahí otras situaciones son un poco más fáciles. Sí, obviamente que sí. El desafío para mí era lograr una intimidad entre ellos. Lograr una intimidad, dar esa sensación con silencios, con miradas, no precisamente con texto y con diálogos, dar esa sensación de que hay todo un pasado ahí, que hay como que desmenuzar y hay que sacar ahí a la superficie, ¿no? Porque me parece que la gracia un poco de los vínculos de estos personajes era eso, era como verlos que estaban conteniendo cosas, que se estaban reprimiendo cosas, que estaban mostrando una parte de lo que son, teniendo esas resistencias, esas capas, de decir, bueno, me muestro así, pero lo interesante del vínculo de los hermanos es que los hermanos como son un poco los testigos de nuestro pasado, ¿no? Son los testigos de lo que fuimos siempre y qué pasa con esa percepción cuando se separaron los hermanos, cuando la figura paterna y materna ya no están más y cuando hay un reencuentro después de mucho tiempo donde hay que reestructurar ciertas cosas. Si sos esa persona, si seguís siendo, si sos otro. Sí, es reestructurar un poco eso y reubicar emocionalmente esa relación entre ellos, ¿no? ¿Cómo fue la elección de los actores para eso? Decías que quería una película de actores, de personajes, ¿cómo fue la elección?
Fue con casting, fue un proceso de casting no muy largo tampoco. ¿Pero por qué elegiste a estos concretamente? Yo preferentemente quería trabajar con actores que me gustaba la idea de trabajar con actores que conociera, ¿no? O que ya había trabajado antes o que tenía una relación también de amistad o que eran conocidos, eso me interesaba. Obviamente eso se aplica un poco a Federico y a Virginia, que yo ya los conocía. A Gabriela, yo a Gabriela no la conocía, no nos conocíamos personalmente, obviamente sabíamos quién era el otro, ya había visto trabajos de ella, pero en el caso de ella no la conocía. De todas formas hice casting con todos, el primero que confirmamos fue a Fede Repeto, que yo cuando empezamos con el proceso de casting era el personaje que tenía más escrito, más construido, entonces dije, bueno, empiezo por él y era importante para mí ir probándolos de a uno. Era bueno, por alguno teníamos que empezar, claro. Lo confirmamos a Federico y después los castings después fue Gabriela y bueno, los castings del personaje de Belén, que es el que hace Gabriela, ya los hice con Federico y ya probaba un poco esa dupla, la a ver cómo dinámica entre funcionaba. ellos. Sí. Claro. Y después lo mismo con Virginia y después, bueno, después de confirmarlos a los tres, que fue bastante tiempo antes de filmar, entramos en una instancia de ensayos, de probar cosas, de ir construyendo ese vínculo de hermanos, ¿no? Bien, estábamos viendo imágenes, pero te propongo ver un avance y después seguimos conversando. Dale, buenísimo. Ya te lo dije. No sabes nada de mí, a menos que yo te lo cuente. ¿Sos sordo? Pedí perdón, te dije. ¿Qué haces? No las pises. ¿Tanto lío por una fotito de mierda? ¿Hola? ¿Qué? Bueno, perdón. Perdón, 1 hora te estuve esperando en la comisaría. Vos no querías vender la casa, ¿no? Te lo pregunté como 5 veces y me dijiste que sí. No lo preguntaste, me lo contaste, que no es lo mismo. ¿Qué quieren? ¿Nos echamos para atrás? No, ahora ya está. Sí, ya está. No vamos a ir en tu auto. ¿En qué auto vamos a ir? ¿El tatú? ¿Todavía lo tenés? Claro que lo tiene. Hecho pomada, pero lo tiene. ¿Y? ¿Tenés novia ya? No, ahora no. ¿Qué les importa? No, es una pregunta, madre. Para hablar de algo. Ay, Belén, ¿ya te empacaste? Esa palabra no se usa más, María, actualizate. Allá no se usará, acá se usa. Yo no la he escuchado mucho. Vuelvo a empezar dentro de mí. Puta madre. No podemos seguir. Adelante. Hola. ¿Viste cuando haces algo mal y al principio no te parece tan grave? No sé cómo lo seguís aguantando, porque es insoportable. Mateo está mal. Yo ya sé que está mal. No sabes. ¡Ey! Salí acá. ¿Qué pasa, idiota? ¿Qué decís? Vos no sabés nada de mí. ¿Qué sabés de mí? Basta. Que no cambiaste nada y que estás loco. Nosotros somos hermanos, la puta madre. Se vende la casa y no quiero saber más nada de ustedes. Después del mediodía la gente deja de andar y mi padre nos arma una carpa en el fondo de la casa. Una vez metidos ahí adentro, imaginamos todas las estrellas. Inventamos el sonido de los planetas. Veíamos un avance de Años Luz y estamos conversando con su director, con Joaquín Mahuad. Hay una clara intención poética en la película, más allá del vínculo entre los hermanos. ¿Cómo eso ya lo traías de antes, lo querías volcar en una película? ¿Surgió después? No, la idea surgió, fue una de las primeras ideas, que también está un poco vinculado a esto que te contaba del viaje metafórico emocional y el viaje físico. Había como un paralelismo entre lo interior y lo exterior, entonces me parecía interesante, digo, me pregunté eso, ¿no? ¿Cómo contar lo que le pasaba por dentro a los personajes que no fuera en un diálogo, que no estuviera contado explícitamente? Y se me ocurrió, a partir de un evento de lecturas que fui, que el personaje de Mateo escriba poesía y que lo que escriba aparezca en la película. Que eso fue algo que fuimos probando al principio, en los primeros cortes de montaje de la película, todos los textos, hay 3 textos que están contados en off. Claro, siempre es delicado la inclusión de la voz en off. Sí, eso es una decisión fuerte y también tiene que quedar bien, y es algo que también el lenguaje en general de la peli tiene que acompañar eso, ¿no? Para que funcione y quede como orgánico.
La película empieza con él leyendo en un bar un texto de él y después aparecen 2 textos más que son de él. En los primeros cortes de montaje los leía siempre Mateo, entonces también a mí me pasaba que Mateo empezaba a tener un poco más de protagonismo que las demás. Después una buena decisión me parece fue dosificar un poco eso y dividir esos 3 poemas, que los diga uno cada uno y que se escuchen las 3 voces, más allá de que los textos son de Mateo, ¿no? Pero eso también como emparejó un poco el protagonismo de los personajes, porque era importante como respetar que cada uno tenga su arco, y fue muy complejo también al tener 3 protagonistas que eso sucediera y que estuviera equilibrado. Esa intención poética también se ve un poco en la fotografía, ¿no? En ciertos planos. ¿Cómo era algo que ya buscabas también desde antes? Sí, bueno, esa decisión poética de que la poesía fuera una pata de la película también obviamente repercutió en todas las áreas, ¿no? Desde el arte, la música, la fotografía principalmente, todo está como relacionado en ese sentido. Lo que te decía de la parte poética es que esos textos que se escuchan en off hablan de lo que le pasan a los personajes, y lo que hablan entre los personajes no condice mucho con lo que dice la poesía, en realidad. Entonces, ese paralelismo, como lo que te digo del viaje físico y emocional, también funcionan juntos, ¿no? Es como van como por el mismo carril. Sí, porque ahí podés ver como espectador cuán escondido están algunos de esos sentimientos, ¿no? y lo no dicho entre los hermanos. Eso mismo, lo no dicho y lo que uno como espectador puede interpretar y que después sea un poema lo que de alguna forma te diga, mira, estás entendiendo bien, ¿no? Totalmente. Era un poco la intención que yo tenía, porque vos escuchás eso y decís, ah, es esto lo que realmente está pasando. Claro. Que también está apoyado de lo que pasa puntualmente, de la tensión que se vive, de esos silencios que hay ahí, de esas miradas. Digo, el silencio a veces cuenta mucho más de lo que hablas. Totalmente. ¿No? ¿Y cuándo y dónde filmaron la película? Bueno, la filmamos en el 2018, hace un montón, bastante antes de la pandemia. Ajá. La pandemia nos agarró editando y postproduciendo, así que eso de última estuvo bien. Y la filmamos en Montevideo, en Colonia y en El Pinar, como si fuese Colonia, ¿no? Ahí juega un poco esto de las locaciones reales y las locaciones de los paisajes visuales de la ficción. Colonia era un departamento que yo conozco bastante, igual conocí muchísimo más yendo a los scouting, a las visitas de locaciones y eso. Carmelo era una ciudad que conocía también bastante y me parecía que estaba bueno que ese fuera el punto final del viaje. Y también Colonia es un departamento que nos dio mucho en el sentido de que habían un montón de pueblitos que estaban muy cerca entre sí, entonces eso nos sirvió para, pensando un poco en el diseño de producción, de poder movernos de una locación a la otra en poco tiempo. Claro. Y que una locación nos dé una riqueza bien distinta a la otra y bueno, y eso también se ve un poco, hay como variedad en cuanto al paisaje visual. Estamos viendo ahí imágenes del backstage. ¿De dónde salió ese auto? Me tienen intrigada porque el auto es un personaje importante también, en la película. Sí. Casualmente se estrenó Drive My Car, la película que estuvo nominada a los Oscar, que es un auto rojo. Y también, ¿que hay una historia detrás de este auto? No particularmente. Nosotros incluso filmamos un teaser, que es como un adelanto de la película, 6 meses antes de filmar, y ahí teníamos otro auto, que era un auto blanco. El rodaje de ese teaser funcionó para muchas cosas, como para probar primero esto de los actores, algunas escenas, cómo funcionaban algunas locaciones, cómo funcionaba ese auto blanco andando por la ruta. Y vi eso y dije, no es tan lindo el auto blanco, tiene que ser un color un poco más fuerte. Y después obviamente también había mucho verde ahí, me gustaba cómo el rojo pegaba con el verde, y apareció Celada, que nos complicó bastante la existencia y el rodaje, porque era un auto muy chico. Claro. Simbólicamente me terminó gustando que fuera un auto chico, no es lo mismo viajar 3 hermanos en un auto así que viajar en una camioneta. Desde el punto de vista técnico era más cómodo tener una camioneta o un auto camioneta medio largo también, pero en realidad fue una decisión estética. Celada es un auto ruso. Buenísimo. Sí. Vos tenés una película anterior que se llama El Sereno y todas las películas son diferentes. ¿Qué crees o qué puedes decir que aprendiste del cine en el proceso de filmar esta película, Años Luz?
Sí, son dos películas muy distintas, son películas en cuanto a la forma de hacerse, se tocan en algunas cosas. Fueron películas hechas con poco presupuesto, las dos. El Sereno fue una experiencia tremenda para mí. A partir del Sereno se surgieron ciertas necesidades que terminaron repercutiendo en años luz. Yo lo vengo diciendo eso también, digo, El Sereno es una peli que la filmamos un 80%, la filmamos adentro de un galpón. Es un thriller psicológico, es una película que va para adentro, que se desvirtúa también, y también juega con lo onírico, juega con lo abstracto también. Y es una peli en la que yo codirigí con Óscar Esteves, que Óscar trabajó mucho con los actores en esa peli, yo estuve trabajando mucho en la parte más visual, más con la cámara. Y bueno, a partir de ahí también yo tenía muchas ganas de que en mi segunda película trabajar mucho el intercambio entre los personajes y la dirección de actores. Entonces, obviamente que influyó. Y después esto de filmar en exteriores, de hacer una película donde haya movimiento, una película, pasar de un thriller psicológico filmado en un galpón a hacer una road movie, era un salto, también quería experimentar un poco eso, ¿no? Y además a tener un rol en el guión, ¿no? Como guionista, definir mucho eso. ¿Cómo trabajaste el tema de los diálogos, por ejemplo, que me parece una de las mayores dificultades? Bueno, ahí me apoyé muchísimo en los ensayos y en los actores. Yo tenía muy claro qué quería que pasara en las escenas. Es muy difícil escribir diálogos, digo, hay directores, hay guionistas que lo hacen muy bien. Hasta dentro de los equipos de guionistas hay dialoguistas que se concentran en escribir los diálogos. Digo, para mí es una profesión en sí misma escribir los diálogos. Y es algo muy difícil. Obviamente que hay diálogos que los escribimos con Gabriel Gómez Villanueva, que es el otro guionista, y quedaron así, o más o menos después con los ensayos se ajustaron. Hay otros que nacieron desde los ensayos. Se gestaron, se generaron ahí. Yo planteaba una situación, improvisamos sobre la situación y de repente se decían un par de cosas y estaba buenísimo y yo decía, esto nunca se me hubiese ocurrido escribiendo. Excelente. Y lo volcaba al guión y así también se crearon varios diálogos de la peli. ¿Qué repercusiones has tenido después del estreno? Bueno, ¿qué es lo mejor que te han dicho de esta película? Que es un poema hecho película, eso me gustó mucho. No me acuerdo dónde. Estoy en esa, leyendo todas las críticas y comentarios, ¿no? O sea, están las críticas y están los comentarios de la gente que la va a ver, claro, ¿no? Que son distintas. A mí me importa mucho lo que está diciendo la gente. Yo tenía mucha expectativa de cómo iba a recibir la gente la película y me importaba mucho esto de identificarse con los personajes y con lo que está pasando. Digo, la película toca temas que son muy personales y uno se puede identificar mucho en lo que pasa ahí, porque cuando vos abordás la temática vincular y familiar, digo, es muy difícil que no te identifiques en algo. Pero más allá de identificarte con la relación que tienen ellos, es que esa sensibilidad, la sensibilidad que yo quería plasmar en la peli, traspase la pantalla y te llegue. Y que se genere esa intimidad como se genera intimidad entre los personajes, que se genere que ese lenguaje intimista le llegue al espectador también. Bien, quedan salas y horarios para ver esta película, al menos en esta semana que viene, eso seguro confirmado, así que los invitamos a verla. Es una película muy cálida, muy linda. Felicitaciones, Joaquín Maguad, muchas gracias por haber estado acá. Gracias a vos, y bueno, está en Cinemateca, en Live Cinema, sigue la película durante toda esta semana, así que buenísimo. nada, los invitamos. Los invitamos a ir a verla. Nos vamos a una pausa y ya seguimos con más Corre Cámara.